El alcalde trasladaba a los sindicatos, en primer lugar, el estado de lo que ha supuesto la contratación del Plan E, 714 nuevos puestos de trabajo. El segundo punto a abordar era el plan de emergencia contra el paro, que supondrá la contratación de 90 personas. En estos próximos días se vai a resolver todo o proceso de valoración desos currículos que se presentaron, desa situación en que se encontran estas personas, que, como digo, son máis de 400, e a previsión que temos é que empecen a traballar na segunda semana do mes de xullo. La primera fase se mirará que estén en paro en los últimos 18 meses, que hayan accedido al desempleo en los últimos 18 meses y que no tengan ningún tipo de ingreso familiar. Hablamos de renta más que de ingreso. Sí podrían tener, por ejemplo, un subsidio por desempleo, pero nunca renta. Si no se cubrieran estos 90 puestos de esta manera, accederíamos a una segunda fase en que como máximo la unidad familiar podría tener una renta de 15.000 euros toda la unidad familiar, y se evaluaría lógicamente cuanto más tiempo lleven en el desempleo dentro de esos 18 meses, cuanto más miembros de la unidad familiar y cuanto menos ingresos. La reunión sirvió también para analizar los fondos que la Xunta destinará a Ourense a través del plan de cooperación. Estamos pendentes de que comparezca na comisión correspondiente a conselleira para que nos dé toda a información, que nos diga cuáles foron os criterios que utilizaron para o reparto, e unha vez que dispoñamos desta información, obviamente tomaremos tamén as nosas decisións políticas do Concello. O que está claro é que non vamos a consentir un atropello que afecta non ao goberno municipal, senón que afecta á situación na que se encontran eses 8.500 parados que ten esta cidade. Nestes momentos o que fai falta é lealtade institucional, que frente a un problema excepcional como o que temos de crisis, o que fai falta é traballar xuntos e quizás colaborando das administracións na mesma dirección. Os parados son igual que vivan nun lado que non outro, ten os mesmos problemas e deberían de ter as mesmas oportunidades.